Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo especial a todos nuestros oyentes en todos los usos horarios. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Acción Pública. El programa que le entrega la respuesta que usted se merece todos los domingos de 9:30 a 11 de la mañana por la emisora Ondas de la Montaña, 1350 AM, la tradicional de Antioquia. Acción Pública, la clase del domingo. Hoy con un tema importante, como siempre, y con los mejores invitados, con expertos, con gente estudiosa que sabe expresar sus ideas, porque nuestro objetivo en Acción Pública es usted, amable oyente, que usted sin sesgos pueda interpretar la información y tomar sus propias decisiones. Es lo trascendental, ese es nuestro objetivo en Acción Pública. Por eso siempre traemos a los mejores. Acción Pública, como siempre, pendiente de los acontecimientos. En la celebración del Día de la Mujer. Hace 8 días iniciamos este tema. Allí dejamos claro todo el problema que significa o la celebración del Día de la Mujer, o una rosa a la mujer, o el reconocimiento de los derechos de la mujer. Hicimos toda una contextualización histórica muy importante. Muchísimas gracias a los oyentes porque nos han enviado muchísimos mensajes. Nos agrada eso porque se entiende que han comprendido el mensaje y eso para nosotros es muy importante. Un saludo especial también a toda la directiva universitaria de la Universidad Autónoma Latinoamericana, a todo el comité de renovación de la acreditación, a nuestra compañera jefe de producción, Hilda Rosa del Valle. Un saludo especial a Jerónimo y a todos los niños que están hoy indispuestos por el clima. Un saludo especialísimo. A todos los que nos escuchan en el mundo entero, bienvenidos. Y vamos con nuestras secciones ordinarias. Lo bueno de hoy y de la semana, la forma como las FARC han continuado en el proceso de entrega de los niños de la guerra. Es un episodio que reivindica las posibilidades de que todo lo acordado en La Habana avance por buen camino. Ese es nuestro deseo, que los niños que como en otras latitudes el único juguete que han tenido es un fusil, hoy en Colombia termine ese episodio nefasto de la historia. Por eso es lo bueno de hoy en Acción Pública. Lo malo, la situación ambiental en Medellín. Y en esto hay que ser claros, amables oyentes. El problema no es únicamente del gobierno municipal o del gobierno departamental, no. El problema es de todos. Y observen la situación. Medellín está enclavado en un valle entre dos montañas, oriente y occidente. Norte y sur, pues se desplaza el valle por el río Medellín. Esas dos montañas o sistemas de montañas, al comienzo de lo que fue la ciudad de Medellín, estaban poblados de bosques nativos hermosos, y eso era lo que hacía que en las tardes, después de un día caluroso en el valle de Aburrá, las tardes fueran frescas. El viento que bajaba de las montañas refrescaba el valle y hacía las tardes agradables, y generó la denominación de que Medellín era la ciudad de la eterna primavera. Pues bueno, las construcciones costosísimas por demás en esas laderas hizo que se fuera talando todos los bosques
Y hoy nos encontramos entonces en un horno con grandes problemas de circulación de aire. Y a eso agreguémosle que Medellín no tiene vías. Medellín cada año le integra al parque automotriz de la ciudad 50.000 vehículos. Y esa generación de gas carbónico no circula y se queda aquí gravitando encima de nosotros. Yo por lo menos soy uno que vivo enfermo. ¿Y eso qué diremos de los niños y de aquellas personas que son más proclives a este tipo de enfermedades? Por eso es malísimo lo que está sucediendo en Medellín. ¿Qué debemos hacer? No sé, no tengo la fórmula, quisiera tener magia, pero se me ocurre que debemos utilizar más la bicicleta, se me ocurre que debemos alardear menos de los carros, se me ocurre que debemos esforzarnos más por hacer una ciudad agradable y algo limpia. La tacita de plata se convirtió en la tacita de porquería, por eso es lo malo. Y claro, tenemos también lo feo. La sorpresa de la Corte Constitucional, Dora, usted que es constitucionalista, la sorpresa que le da la Corte Constitucional al avalar los acuerdos de paz por el Congreso. Ustedes recuerdan que uno de los problemas que se tuvo con el sí y el no fue que ganó el no. Y uno de los problemas era que ese primer acto legislativo de 2016 que consagraba las formas de confirmación de esos acuerdos estaba en manos del constituyente primario, es decir, del pueblo. Como perdió el sí, el no buscó unos acuerdos y entonces el Congreso, el gobierno, por temor a repetir la pérdida del sí, entonces buscó que el Congreso avalara esos acuerdos. Y algunos seguimos creyendo que ese no era el mecanismo para avalar esos acuerdos. No obstante, la Corte Constitucional dijo sí. Y en esto, Dora, yo quiero que usted me ayude. ¿Usted qué opina de esa parte? Pues ahí, ahí también, pues pensaría que es también una forma de salvar la posibilidad de que se den esos acuerdos. Yo inclusive tendría una crítica en la forma en que ganó el no, y ahí tendría otro debate que pronto se sale un poquito de la crítica a la Corte Constitucional, es porque la conciencia política que en su gran mayoría se movilizó para el no, no podríamos decir que fue una democracia, sino una pseudodemocracia la que llevó a ese resultado. Y de ahí entonces todas esas no todos los que votaron por el no, digamos, fueron manipulados, pero sí una gran mayoría, incluyendo en el tema que vamos a tratar, la manipulación con el tema de ideología de género. Entonces eso a mí sí me deja un sinsabor y preferiría como no tocar el tema de la Corte, porque ahí, si bien es cierto, no era la forma, pero sí creo que es una posibilidad para poderle dar vía a pesar de esa votación, que en mi concepto no fue un resultado de la democracia. Bueno, es decir, en síntesis, ustedes acaban de escuchar a una de nuestras invitadas especiales, Dora Cecilia Saldarriaga, pero primero, Dora, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que yo me entusiasmo al tenerte aquí y me gusta toda la expresión tuya y el conocimiento que tienes de estos temas, pero en síntesis, para nosotros es lo feo. ¿Por qué? Porque en estructura todo es feo, desde la forma en que se dieron los acuerdos, la forma de participación, los temas que se tocaron, otros temas que no se tocaron, la participación tangencial del pueblo. Yo digo tangencial porque es una forma muy indirecta, es decir, todo esto ha sido manipulado, pero la Corte, como son actos de Estado, ¿cierto?, que hay muchos en Colombia y hay grandes ejemplos en Colombia de cómo no importa el constituyente primario, ni importa nada sino, entre comillas, la estabilidad institucional, y eso ya es otra discusión, es correcto, pero sí hay que hablar del tema de cómo el aspecto de género no solo fue manipulado, sino que fue tratado allá, y cómo se van a presentar dificultades posteriormente, y luego analizaremos eso. Eso es lo bueno, lo malo y lo feo. Ahora vamos al tema central. Les acabo de presentar a la compañera Dora, pero a ver, Dora, díganos quién es usted, dígale a los oyentes quién es usted.
Bueno, no, yo soy Dora Saldarriaga, soy docente de tiempo completo de la Universidad Autónoma en el área de Derecho Constitucional y actualmente coordino el Observatorio de Género de la universidad y hago parte de la Alianza para el Trabajo en Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres. Litigio estratégico. Acá tengo una compañera y un compañero. Bueno, entonces preséntela usted, Dora, por favor, ayúdeme. Ángela. Preséntate. Ángela, buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Ángela Vanegas, en este momento pues soy egresada no titulada de Derechos de la Universidad de Medellín, hago parte de la Clínica Jurídica de Género de la misma y de la Alianza en Litigio Estratégico por los Derechos Humanos de las Mujeres. ¿Y quién es su compañero? Carlos Mario. Carlos Mario, buenos días. Buenos días, Carlos Mario Piedradita Londoño, abogado de profesión, padre, hijo, abuelo, compañero. Muy interesado siempre en el tema de derechos humanos y trabajando con grupos no en vulneración siempre, sino desaventajados. Perfecto, desaventajados, un nuevo término que tenemos que empezar a trabajar y vincular a nuestro lenguaje. Muy bien. Amables oyentes, ustedes me han escrito mucho sobre las charlas sobre astronomía. Lo que pasa es que, les repito, todos los domingos no puedo hacer ese tema porque dependiendo de lo que nos ocupe cada domingo, entonces dispondremos de tiempo para ese tema. Para el próximo domingo les garantizo que estaremos haciendo una exposición muy breve de todo lo que está significando en este momento los desplazamientos a la Luna y posiblemente a Marte cerca de 2025-2030, pero estoy pendiente de todos ustedes, me alegra muchísimo que estén tan entusiasmados con la astronomía. Les recuerdo también, yo no soy astrónomo profesional, soy un simple aficionado, entusiasmado con el tema, me gusta estudiarlo y por eso me gusta conversarlo con ustedes. Muy bien, Carlos Mario, una pregunta me hace un oyente muy rápida, y se la hago a usted. Se la hago a usted adrede, porque el oyente me dice, José, buenos días, por favor pregúntele a Carlos Mario si es cierto o no que las feministas odian a los hombres. Hay un desconocimiento muy ¿Ya entendió grande. por qué se la dice a usted? ¿Cierto? Claro, hace un buen rato. Hay un desconocimiento muy grande en las representaciones, en la imagen general popular que se maneja de lo que es el feminismo, que tiene pues también su historia. Básicamente es una falsa creencia, ¿cierto?, que está dentro de los imaginarios populares. De manera continua se la contrapone con el machismo, entonces terminan creyendo que es una forma femenina de machismo. En realidad ese se llamaría le parece el contrasentido? Embrismo, sí. Y bueno, machistas pueden ser hombres y mujeres porque somos formados y nos desarrollamos y reproducimos en la cultura los mismos patrones o generalmente los mismos patrones muy estereotipados, pues a partir, no sé si lo han trabajado o luego nos referimos a eso, de lo que es el asunto de la categoría sexo-género, donde confundimos una cantidad de cosas que tienen que ver con identidad, con orientación, que obviamente afectan las concepciones de libertad y de igualdad entre las personas, pero además el uso que estas personas puedan hacer o no de ellas. Y bueno, el feminismo básicamente es un movimiento social, filosófico, incluso con sustento jurídico y con un sustento científico que busca la libertad y la igualdad de las mujeres y en general de todos los seres humanos. Ahora se maneja un concepto donde cuando se habla de género se quiere reconocer que también a esa categoría están integradas otra serie de luchas contra el racismo, etcétera, etcétera, porque las discriminaciones son múltiples y se cruzan. Bueno, perfecto, bien, amables oyentes. Empezamos dejando claros esos conceptos. ¿Por qué? Porque recibí muchísimos mensajes en el sentido de que los movimientos feministas lo que hacen es odiar a los hombres. Yo no lo creo así. Por eso es muy importante lo que acaba de decir Carlos, porque es necesario que ustedes tengan claro eso. Hace 8 días con Tere y con los otros invitados hablamos de todo lo que ha sido la tragedia en la historia de la humanidad de las mujeres.
Y digo, ha sido una tragedia. Para mí sigue siendo una tragedia y no sé hasta cuándo seguirá siendo una tragedia. Y por eso es muy importante destacar esas diferenciaciones que existen cuando se habla de género. Dora, para los oyentes, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo vamos desarrollando todos esos elementos que tienen que ver con la identificación de género? Es que yo creo que es muy sencillo y tenemos que tener una apertura mental para reconocer que una cosa es el tema biológico, los órganos sexuales, y otro lo que las sociedades, porque son las sociedades, han construido alrededor de eso, de las hembras y los machos, que es lo que denominamos femenino masculino, son construcciones sociales. Y digamos, ahí no hay que tenerle mucho miedo, sino que hay una teórica que plantea una cosa muy bonita que dice la teoría Perchero, que cada sociedad le pone a mujeres y hombres lo que quiere, y eso es lo que ha construido. Entonces no es lo mismo ser mujer en el campo que ser mujer en la ciudad, no es lo mismo ser mujer en Medellín que ser mujer en Bogotá o en Cartagena o en Islanda o en Suecia, porque cada sociedad ha construido y de ahí se generan los estereotipos y los roles. Entonces los roles son actividades que se desarrollan supuestamente que se generan desde los sexos. Entonces encontramos por ejemplo que hay unas profesiones más feminizadas. La enfermería, el trabajo con niños y niñas ha sido más feminizada, entonces ingeniería es más masculinizada, esos son unos roles, pero a partir de eso también se generan unos estereotipos, que el estereotipo es aquel que yo ni siquiera hago una investigación de qué es, porque ya tengo una preconcepción de eso. Entonces yo miro a una mujer y dice, es que son muy débiles, o miro a un hombre, no, es que tienen que ser machos, tienen que ser proveedores, y eso son construcciones. Les voy a contar una cosa cortica. Esta semana estuve en una clase en la Universidad de Antioquia que me invitaron, y uno de los chicos, yo le pregunté, ¿para usted qué es ser hombre? Entonces él me dijo, profe, yo ya ni sé, porque como yo soy tan llorón, a mí me dicen que parezco una niña. O sea, esa sola frase me dio para dar toda la clase, porque es por un tema que se ha construido lo que es ser hombre, eso masculino, y lo otro el estereotipo que solo las que lloramos somos las niñas. Entonces digamos que son muchas construcciones que nos han hecho daño tanto a nosotras las mujeres como a ustedes los hombres. Pero a ver, Ángela, para ir puntualizando entonces, ¿cómo vamos generando algunos conceptos que se deben tener en cuenta en torno al género? Masculino, femenino, o simplemente no hacemos esa diferenciación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta por todo lo que está sucediendo hoy frente a las preferencias sexuales, que eso lo trataremos más adelante si nos da tiempo. Lo importante es, entonces, ¿cuáles son las características o de igualdad o de segregación en torno a lo que se tiene que entender por género? Pues realmente yo coincido mucho con Dora, o sea, entrar como en una categorización de qué es lo masculino y qué es lo femenino implica necesariamente entrar en esas categorías estereotipadas. Entonces yo soy masculino porque soy muy macho, soy femenina porque soy súper delicada y soy muy bonita, pero en realidad eso no tiene sentido en nuestra sociedad, en tanto hay unas construcciones culturales que priman. Y eso debe ser realmente lo más importante para diferenciar lo masculino y lo femenino, lo que yo quiero ser y pues desde la libertad del ser lo que yo quiero construir, básicamente. Bueno, pero observen lo siguiente, miren lo que me pregunta aquí. Si la sociedad es la que ha construido esos estereotipos, ¿cómo hacer en una forma inteligente, Carlos Mario, para resolver ese problema de estereotipos y pensarnos simplemente como seres humanos? ¿Cómo hacemos? Es un problema y una respuesta simple e inmediata no existe. Es un asunto muy complejo. Las culturas pues tienen una historia, son situadas, pueden ser contextualizadas, entonces tiene que haber no una sino muchas estrategias, acciones a través de las cuales se trabaja esto. Tenemos históricamente unas concepciones, unos imaginarios, unas representaciones del mundo que consideramos más correctas o mejores.
Desde la Ilustración y mucho antes de la Ilustración, y bueno, uno también podría encontrarlo en la época pasada, los valores de la libertad, de la igualdad, de la dignidad humana tienen su sustento y vienen desarrollándose. Hoy en día están al frente. Y con eso queremos decir que todavía, si se quiere, la idea de la Ilustración como consolidación de la libertad y la igualdad de los seres humanos con la dignidad tiene vigencia. Hay un reclamo que se ha hecho y es las solas declaraciones liberales o los solos reconocimientos liberales de derecho no han sido efectivos para generar y establecer el reconocimiento de los otros seres humanos como seres iguales. Y eso se ha presentado frente a las etnias, frente a las mujeres, los niños y las niñas, frente a las personas con discapacidad. Y podíamos empezar a enunciar una cantidad de cosas. Y cuando se cruzan, en ese sentido el trabajo tiene que ser continuo. Creemos o no que los seres humanos somos iguales, que las mujeres son seres humanos, que los indígenas son seres humanos, que los niños o las niñas lo son o lo alcanzan en algún momento. Y ahí hay una discusión que es muy pesada, que más allá de lo que incluso conscientemente podamos creer, hemos aprendido a hacer y hemos interiorizado. La sociedad paisa yo creo que es un ejemplo claro de eso. No solamente en lo conservadora, sino en lo reconservadora y en ese proceso de reconservadurización que estamos viviendo hoy, donde decimos que los otros son iguales, sin embargo ejercemos una discriminación grandísima. Creo que el ejemplo palpable, ¿cierto? Puede que no lo leamos, pero es palpable, es derecho, tiene que ver, por ejemplo, con eso de la ideología de género y el tipo de manipulación que se hizo en torno al plebiscito especial para la paz, en donde se le manejó a la gente a partir de la religión y de un mundo de conceptos de derecho, de derecha, perdón, una cantidad de cosas que son mentiras, ¿cierto? Con un rollo que es muy pesado y es: esencializamos las categorías de lo femenino, lo masculino y los eternizamos, y resulta que eso que es o que presentamos como esencial, como propio, como inescindible, no es real, es una construcción, una cosa muy suelta. Los tacones son de las mujeres o los hombres, y por eso hemos definido quién es masculino o femenino, quién es masculino o femenino. Entonces empezamos a ver la historia y resulta que son cosas completamente lábiles, cambiables. ¿Quién tuvo los tacones primero para montar a caballos? y en la edad moderna o entrando en la modernidad, uno de los Luises estaba muy chiquitico, entonces le dijo: diséñeme una cosa en la que sea más alto, ¿cierto? El color rosado lo utilizaban los hombres a principios del siglo XX. Entonces mire cómo es de lábil. Y no, los hombres son azulitos, las mujeres, es una cosa absolutamente débil y construida que puede cambiar de sociedad en sociedad. Es muy compleja la respuesta. Lo que sí es que tenemos que tener la entereza en la construcción y el respeto de estos derechos que ya reconocemos y que haya una garantía plena de goce de esos derechos. Dorita, ¿qué es identidad de género? La identidad de género es, porque el sexo, macho, hombre, la identidad es cómo cada persona se identifica con su género, y eso no necesariamente tiene que corresponder con su sexualidad. Con lo biológico. Con lo biológico. Con lo biológico. Y por ejemplo... Y mucho menos, pues, porque lo biológico puede ser doblemente anatómico, ojo, que hay... Sí, claro, los intersexuales. Eso, correcto. Entonces, tiene que ver es con lo que... son naturales. Cómo, sí, son naturales. ¿Cómo me siento yo? Independiente de mi estructura biológica, sino cómo me siento yo. Esa es la identidad de género. Y frente a las construcciones que se han hecho, me amoldo, me siento representado allí, me siento bien o no me siento bien con ellas. Y entonces vamos al aspecto histórico, frente a lo que la sociedad ha determinado que es femenino y que es masculino. Porque la idea es auscultar sobre los derechos de lo que la sociedad ha determinado femenino, es decir, la mujer, pues porque la sociedad es lo que lo ha determinado de acuerdo con lo que hemos hablado aquí. Si nos ubicamos históricamente, retrospectivamente y hacia futuro, ¿ha ganado o no ha ganado la mujer derechos? ¿Ganará derechos? ¿O todo se queda en simple discurso? Yo pienso que se han
el término ganar me cuesta, se han reconocido unos derechos, pero unos derechos muy desde lo formal, la norma lo ha dicho, pero como lo planteaba Carlos Mario, como se queda en la mentalidad y en el imaginario de la gente esos preconceptos, el problema es que se aplique la norma. Yo acá les podría hacer una pequeña revisión de cómo normativamente ha cambiado el sistema colombiano, pero que ha quedado interiorizado. Mire, y les digo una sola, con la ley 8 de 1922 nos permitieron a las mujeres ser testigas en los procesos judiciales, porque antes no podíamos serlo. ¿Y cuál era el estereotipo que se cargaba ahí? Que las mujeres decíamos mentiras. En un estudio, eso le estoy hablando de 1922, ¿cómo subsiste ese imaginario actualmente? En una encuesta de percepción que hizo la Alta Consejería de la Mujer, le preguntan a los órganos de control, justicia, protección, salud y educación, si por lo general las mujeres exageran los hechos de violencia. Si eso lo unamos a esa norma, el 24% de justicia dice que las mujeres exageran los hechos de violencia, es decir, todavía no hay una credibilidad con nuestros testimonios, y eso es uno de tantos de las normas. Luego pues pudimos entrar a la universidad y normas como el decreto 99 del 88, que apenas hasta los 88 se abolió la obligación de usar el D como apellido de mujer casada. ¿Eso qué significaba? No es usted autónoma, sino que pasa del padre al esposo. Y en el 97, que es la que me parece más grave, 97, estamos hablando de 10 años atrás. En el Código Penal se establecía que si había un tema de acceso carnal violento y se casaban con la víctima, se extinguía la acción penal. Entonces son un mundo de estereotipos y mucha gente dice, sí, no, es que ¿qué más van a insistir? Es que el tema formal creo que todavía nos falta algunas cosas formales, pero ahí están. Pero en el tema material siguen subsistiendo esos estereotipos. Y creo que ahorita podríamos ahondar, por ejemplo, con el tema que trabaja la Alianza, el tema de violencia intrafamiliar, como aunque aparezca una ley 1257, revisando expedientes de violencia intrafamiliar, no aparece como argumento. Se van a la 294, que es la Ley General de Violencia Intrafamiliar, pero que se desconoce que esa ley, nosotros ratificamos como Estado la Convención Belén do Pará y obligaba al Estado que incorporara una ley para proteger a las mujeres. En el Congreso, me imagino la discusión era, pues, ¿por qué para mujeres si todos somos iguales, no sé qué? Y sale la 294 como una ley de violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el problema? Que el objeto de protección es la familia como un todo, desconociendo que en ese todo no es amorfo, ahí hacen parte personas y las personas más afectadas son mujeres, niños y niñas. El 83% de víctimas en violencia intrafamiliar en Medellín son mujeres. En una rápida síntesis queda claro entonces que formalmente me pusiste a dudar, Dora, sobre si digo reconocimiento o ganar derechos. Yo pienso que han ganado, porque si no hay movilización feminista todo estaría igual. Lo pienso yo así, ¿cierto? Los hombres, digámoslo así, y el Estado en general, manejado por los hombres, mutuo propio, no creo que reconozca derechos, porque sí, entonces por eso utilizo la palabra ganado, se han ganado. Porque aquí reconocer es cuando voluntariamente ellos dicen... O la hemos luchado, porque es que ganado es como en una balota y tan, no la sacamos. Bueno, no, entonces me gusta más ese término. Se ha luchado por los derechos y ha habido algunas conquistas. Sí. Tengo que ir a unos mensajes comerciales, pero para que quede gravitando aquí la siguiente pregunta. Si todo es formal, entonces la subyugación femenina sigue siendo histórica y sigue siendo presente y seguirá siendo futura. Voy a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Continuamos en su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Los domingos de 9:30 a 11 de la mañana, por Ondas de la Montaña, 1350 AM. Con los mejores, los más ilustrados, para entregarle a usted, amable oyente, toda la interpretación de lo que sucede en nuestro entorno. Es muy importante que usted escuche muy bien todas las claridades que hacemos, porque ese es nuestro objetivo. Hoy estamos hablando de los derechos de la mujer y por eso tenemos que tocar diferentes temas.
Obvio, quisiéramos tener más espacio. Pero quedó una pregunta gravitando, Ángela. Pues realmente lo que pasa es que las personas relacionan quizá el hecho de ganancia de derechos, de reconocimiento de derechos con un montón de falacias. Entonces decimos, pero ¿qué más quieren las mujeres si ya pueden ingresar al mundo laboral? Listo, en cifras O pueden sí. ingresar a la universidad. O pueden ingresar a la universidad y listo, ingresan al mundo laboral, han aumentado las cifras, pero todavía hay unas labores típicamente femeninas, todavía hay unos estereotipos en eso, todavía hay unas brechas salariales y entonces en las entrevistas dicen, no, es que usted es susceptible al estrés, no sé qué, tiene que ser susceptible al estrés, como la mujer se considera entonces multifacética, entonces mucho más ágil, entonces la recargan de trabajo y llega a su hogar a seguir haciendo trabajo con sus hijos, con las comidas, y entonces empezamos a relacionar un montón de cosas que en la realidad son distintas. Y listo, eso de alguna manera genera una conciencia en la mujer porque empieza a explorar escenarios públicos, ella siempre estuvo en el escenario privado y entonces hay unas exigencias distintas, pero todavía hay mucho que hacer en la realidad, o sea, en lo que pasa en la realidad hay que trabajar en esos estereotipos y socialmente hay que seguirlo haciendo. Dora, entonces entre la realidad, entre la formalidad y la realidad, ¿cuál es la brecha? Hay unas brechas muy interesantes, les voy a dar aquí porcentajes. Por ejemplo, la brecha salarial existente en Colombia es del 28%. En cargos iguales, las mujeres ganan el 28% es menos que los hombres. Islandia, por ejemplo, salió esta semana por ley, todos los cargos que se ejerzan tienen que ser con el mismo salario por ley, aunque aquí pues por la OIT lo tenemos, pero la realidad es otra. Brechas, por ejemplo, las mujeres realizan el 89.4% actividades de cuidado superior a los hombres y hay una brecha del 450%, es decir, que la carga del tema de cuidado está en cabeza de mujeres. Eso va a la triple jornada de la que habla Ángela, pero además va a tener unas brechas y un techo de cristal para poder acceder a otras actividades. Si hablamos, por ejemplo, en el tema de la universidad, claro, las mujeres ingresan, pero si quedan en embarazo, ya hay una deserción, por ejemplo, porque el cuidado está en cabeza de ellas. Que hablamos, por ejemplo, del acoso sexual, también hay que mencionarlo y esos temas no se tocan, y el año pasado hubo escándalos en la de Antioquia, hubo escándalos por unos temas de acoso sexual al interior de las aulas. ¿Acosan más a las mujeres que a los hombres? Me atrevería a decir que sí. Que pueden haber otros casos de hombres, sí, pero los que conozco, inclusive en el acoso sexual callejero, que es una de las investigaciones que tienen una de las estudiantes del observatorio, hay un tema ahí con el tema del cuerpo de las mujeres en el espacio público. Entonces, claro, la norma nos dice esto está así, pero el imaginario, que es todo el tema de poder deconstruir, nos vamos a demorar mucho. Bien, pero entonces me preocupa lo siguiente. La formalidad nos dice que estamos avanzando, la realidad nos dice que estamos estancados o nos estamos regresando, ¿cierto? Eso nos dice la realidad. Pero además, ¿por qué razón entonces los movimientos feministas no son capaces de acortar esas brechas, o qué han hecho para acortar esas brechas? A ver, el que quiera, Carlos, Ángela, o el que quiera. Los movimientos feministas han hecho todo lo que han podido y de hecho siguen en pie de lucha, por decirlo. Lucha que es cierto, es quizás la única revolución que no se ha levantado con fusiles y con tiros y con violencia, aunque obviamente haya sido mirado muchas veces así por el asunto de la radicalización, lo que le toca a cualquier movimiento. Si un movimiento de obreros que están peleando por mejorar su salario no sale a paro, porque casi nunca, ¿cierto? Eventualmente puede pasar que el patrono, yo todavía no creo en los empleadores, que el patrono haga el reconocimiento formal de los derechos que específicamente le están reivindicando. Entonces, cuando ellos ejecutan algún tipo de acciones que nosotros denominamos de hecho, pero que están reconocidas también en el derecho, entonces son tildados, son estigmatizados, son señalados como un mundo de cosas, desde terroristas hasta. Eso mismo ha pasado con las mujeres. Sin embargo, son luchas, han costado muchas vidas de las mujeres. Sin embargo, no han sido luchas violentas.
pero a través de la institucionalidad y a través de las reivindicaciones sociales y políticas, levantado y siguen levantándolo mucho. Entre nosotros se expresa mucho desde lo legislativo. Estamos intentando, por ejemplo, porque no son solamente las mujeres, también somos hombres feministas, hombres no solamente solidarios, sino comprometidos con estas causas igualitarias, los que luchamos en ese sentido. Muchos de los movimientos de derechos humanos se expresan en ese sentido. De hecho, la Alianza de Trabajo para el Litigio Estratégico en Defensa de los Derechos de las Mujeres intenta realizar eso. En Medellín existen muchos movimientos de mujeres reivindicativos y en el país, y hay unas entidades con una fuerza increíble y con una actividad muy muy interesante, Cisma Mujer, etcétera, etcétera. Esas luchas continúan. Las mujeres han alcanzado muchas cosas. Lo que pasa es que la cultura y el poder fundamentalmente todavía está en cabeza de los hombres o en cabeza de mujeres, muy pocas veces, pero que tienen una mirada o una concepción, entre comillas, lo que decíamos al principio del programa, muy patriarcal de cómo se ejerce y se desarrolla. Es un asunto que pasa por cultura y por filosofía. No lo vamos a agotar hoy, pero tengo una propuesta, ¿cierto? Nosotros definimos el Estado con 3 elementos fundamentales y el del poder, que se dice hasta el ejercicio de la violencia, tal vez podría ser replanteado. Epistemológicamente haríamos una ruptura grandísima para decir, no, es que los seres humanos deberíamos intentar no resolver las cosas a través de la violencia. Sin embargo, mientras tenemos esto, ¿cierto? Esa es la concepción patriarcal. Desde las mujeres que se ha propuesto, tal vez tendríamos que desmontar ese tipo de intervención, pero bueno, eso es un asunto de otro lado, pero las luchas continúan vigentes. Yo quería señalar algo que Marx ya había señalado en la cuestión judía, que lo señalé ahora. El solo reconocimiento formal no garantiza los derechos. Tiene que haber un cambio en los individuos, y los individuos pues también están divididos. Hay unos que están al frente y que son los dirigentes y que tienen unas obligaciones muy grandes. Si nos ponemos a verlos, hay una imagen, ¿cierto? En lo mitopoético también de la explicación, y es: los guerreros siguen mandando. Siguen mandando, así estemos haciendo la paz y sea muy interesante el asunto de la desmovilización de las FARC como un aporte, pero en los imaginarios los guerreros están al frente y los reyes con muchos privilegios. Dorita. Ahí hay 2 cosas. Uno es que cuando estamos trabajando el tema de género, estamos hablando de relaciones de poder. Y eso, digamos, es importante nombrarlo porque no es cualquier lucha, nos estamos disputando quién tiene el poder y cómo equitativamente nos resolvemos el poder. Por eso generamos tanta indisposición, y quien trabaja género y no incomoda hace mal el trabajo, en mi concepción, porque siempre vamos a estar cuestionando quién tiene el poder. Y como estamos hablando de poder, el sistema patriarcal coopta todo: la economía, la iglesia, la educación, el sistema económico, todo. Entonces, aunque ataquemos un frente, digamos, vamos a atacar la academia, pero entonces siguen quedando los otros sistemas donde los vamos replicando. Entonces el trabajo de deconstrucción es muy difícil, pero, nos demoraríamos pero a ver, es que muchísimo. Usted me abre otra frente. línea aquí muy dura, muy complicada. A mí me da pena con ustedes y con los oyentes, pero yo soy muy perspicaz y vivo muy concentrado. La idea es discutir la igualdad o disputa de poder. La igualdad de derechos. Es que, perdóneme, Dorita, aquí me lo acaban de preguntar, me dicen, la profesora excelente, pero ¿cómo así que el problema del feminismo es la lucha de poder o la igualdad de derechos? Vea, es genial y voy a dar la respuesta. Por eso incomodamos, porque es que en la igualdad de derechos está la distribución de poder. Y póngame en el ejemplo que quieran. Se los voy a trabajar con el tema de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas principales en la violencia intrafamiliar? El tema de las relaciones inequitativas de poder. El poder siempre debe existir, solo que la forma y lo malo es el tema de dominación, cuando ya ese poder se excedió y yo no tengo ni siquiera posibilidades
de hacer ninguna intercomunicación con ese poder. Entonces las relaciones de poder siempre van a existir. El problema de las inequidades es donde necesitamos igualdad de derechos. Entonces, yo a quién protejo en el hogar, al que considero débil. Entonces, ¿a quién se protege principalmente? A las mujeres y a los niños, porque son los que considero débil. Ahí estamos hablando de relaciones de poder. Si hablamos en el trabajo, estamos hablando de relaciones de poder inequitativas, porque las relaciones de poder siempre van a existir, pero cuando ya se nos pasan al tema de la dominación, donde yo ya no tengo la posibilidad ni siquiera de interlocutar con el otro, es donde estamos trabajando. Y ahí, digamos, todo el tema de género es relaciones de poder, y póngame en el ejemplo que quiera, y ahí subyace relaciones de poder. Bien, pero es muy importante, amables oyentes, entender el planteamiento que está haciendo la compañera profesora Dora. ¿Por qué? Porque es que cuando se habla de que todas las relaciones sociales tienen que ver con situaciones de poder, todas las relaciones sociales son situaciones de poder, no podemos excluir la lucha de los derechos de la mujer de esas luchas de poder. Perdón, porque se podría entender que es que el movimiento feminista lo que está luchando es por el poder. Realmente no es así. Lo que pasa es que se tiene que entender, básicamente, es que en la reivindicación de los derechos van íncitos todos aquellos aspectos que tienen que ver con el poder. Muestra de ello incluso es la ley 7030, ¿no? Que habla de los derechos, que habla de que en el trabajo de servidores públicos debe haber por lo menos un 30% de mujeres. Lo que decíamos ahora por fuera del programa, que es una forma de discriminación positiva, pero es discriminación. Entonces hay que entender eso. Ahora, que en esa lucha por la reivindicación de los derechos tiene que considerarse el tema del poder, es obvio. Pero es que, o sea, no satanicemos en que, porque, por ejemplo, en el tema del acoso sexual callejero, ahí hay una relación de poder. O sea, en todas esas acciones estereotipadas hay una relación de poder. Cuando yo considero al otro inferior y creo que por ser inferior yo puedo invadir su espacio, puedo tratarlo como sea, ahí hay una relación inequitativa de poder. Entonces, Dorita, déjeme que le interrumpa, porque es que me acaban de preguntar aquí, me dicen, bueno, pero si las mamás, por ejemplo, tienen que cuidar a los niños y tienen que estar en la casa, entonces ¿la que manda es el esposo o es ella que tiene el control de todo? Esa es una relación de poder muy complicada. Ahora, ¿qué reivindicaciones se tendrían que dar para la mamá que está cuidando a los niños, Dorita? Uno es que no solamente tendría que ser la mamá la que cuide los niños. Bueno. Empezando por ahí. Eso. Entonces, por ese lado, diríamos, claro que ahí hay un tema de subordinación con los niños y niñas, que hay que tener un tema de cuidado. Con las mujeres no, porque nosotros ni somos interdictas, ni somos inferiores, no nos tendrían que cuidar. Esa es una relación. Y lo otro es que en ese tema de cuidado, vámonos 50-50. Carlos, está que se habla. Dale, Carlos. Pero yo quiero intervenir en otro sentido. ¿Cómo entendemos el poder? Yo creo que es imprescindible el asunto de la reivindicación de los derechos y que también tiene siempre que ver con el poder, no lo podemos separar. Yo creo que hay un ejercicio muy interesante que hacer, ¿cierto? Incluso siguiendo a Carlos Gaviria Díaz, ¿cierto? Nuestro gran profesor. Constitucionalista, ex magistrado, ¿cierto? Que murió hace ya, ¿qué? 2 años. 2 años. Y él decía que la constitución nuestra, propuesta desde 1991, es una constitución muy humanista, ¿cierto? Profundamente humanista. Entonces, ¿qué quiero como señalar? ¿Cuál es el imaginario que tenemos de la idea de poder? Entonces, si ustedes quieren, ¿para qué es el Estado colombiano? ¿O para qué intentamos en el 91 y aún hoy con estos movimientos y exaltando, entre comillas, la parte dogmática de la Constitución?
crear una nueva imagen, construir un nuevo poder. ¿Y ese poder qué sería? Entonces sería el preámbulo de la Constitución, una buena parte del primero, y me voy a referir al segundo, y 365 y 366, habría mucho, y los derechos en el quinto. Entonces, miren esta imagen, ¿para qué es el poder? Estos días en un litigio, un policía levantando con el código de policía, un comparendo a un par de jóvenes, una muchacha y un muchacho que estaban besando, les decía, es que yo soy la ley, y les levantó un comparendo por prostitución a los dos, ¿cierto? Por prostitución. Entonces, cuando la chica le replicaba, él le decía, es que yo soy la ley, yo soy la ley. Esa es la imagen de quienes nacimos en los 50, 60, 70, que teníamos frente al comportamiento de la policía, que básicamente hay veces se parece mucho. Entonces, mire esa imagen de la ley, el que actúa arbitrariamente, ese es el poder. ¿Y para qué es el poder? Esa es la imagen que tenemos. La Constitución nos propone una nueva idea de poder, y solamente me voy a referir la lectura del artículo 2, ¿cierto? Mire para lo que es el poder. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que les afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo. Y enseguida dice, las autoridades de la República están instituidas, no como el artículo 16 de la Constitución del 86, que es lo que nos repiten, la vida, honra y bienes de los ciudadanos. No, eso también, pero otra cantidad de cosas. Proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Y hay otro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el poder? Imagínese este artículo 2 pensado frente a todas las acciones, frente a los inmigrantes que adelantaba el Ministerio de Relaciones Exteriores en Urabá, ¿cierto? Es a todos los residentes, a todos los que están en el país, ¿cierto? Y ese tipo de discriminaciones, por ejemplo, ¿quién las ve? ¿Quién las denuncia? Y tenemos una serie de tratados que están por encima de una cantidad de leyes y de normas inferiores, ¿cierto? Nada más para señalar el asunto de cuál es el contenido que le damos a aquello de poder. Entonces, no necesariamente tiene un sentido peyorativo. Ah, no, obvio, y no se puede mirar así, porque es que en todas las relaciones sociales está íncito el tema del poder, indiscutiblemente. Y puede ser de manera positiva. Sí, claro. Lo que, sobre eso tengo una ponencia en la que aclaro eso. Mire, es que una cosa es que se luche por el poder en aras del bien colectivo, que sería como el fin supremo, ¿no? Y otra cosa es la lucha por el poder para la preeminencia de los femeninos o de los masculinos. Eso es distinto. Y ahí tendríamos ya que otro tipo de discusión. Lo que nosotros pensamos en Acción Pública es que hay una desigualdad absoluta, primero. Segundo, que no se ha entendido el problema de la desigualdad. Tercero, que el imaginario colectivo confunde la lucha por los derechos con la lucha por la hegemonía en el poder y la subyugación de otros. Cuarto, no se puede perder de vista. Una cosa es que masculino, femenino o cualquier género esté en el poder, otra cosa es que se utilice ese poder para subyugar a los demás, y eso ya sería otro contexto y otra discusión. La inquietud que tenemos hoy es: debemos celebrar el 8 de marzo, porque estamos todavía en esa celebración. Ayer me invitaron a esa celebración todavía, a declamar, porque querían que yo declamara poesía, y bueno, y no sé qué, porque era el Día de la Mujer. Y yo, cuando me hacen esa invitación, les digo yo, ¿pero van a celebrar la subyugación de la mujer o qué derechos últimamente han conquistado las mujeres? Vea, yo inclusive en la universidad hicimos una actividad con la campaña internacional Yo Paro, con la foto Yo Paro por, y me preguntaban unas, profe, entonces hoy no se celebra, y yo, uno no celebra cuando matan a alguien, y la Génesis hace 8 días lo hablaron acá en el programa, para no repetir hoy, pues es una conmemoración, y creo que es el tema de memoria.
yo también les hacía como las reflexiones en clase, les decía, hay que marchar el 8, hay que marchar el 1 de mayo, yo siempre marcho en las dos marchas, y es porque hay que tener memoria, son unos derechos, y creo que es una obligación objetiva de todas las mujeres, luego los hombres, pero de todas las mujeres, es hacer conciencia, uno, que nos antecedieron muchas. Y esas ancestras son las que nos dan la posibilidad de que nosotros estemos en la universidad, entonces hay que conmemorar, y ahí me permiten, yo voy a hacerle el honor a mi madre, Marta Grisales, que sé que me está escuchando en Santa Elena, porque es que gracias a esas ancestras es que yo estoy acá. Claro. Y el feminismo es darle gracias a esas ancestras que se dieron la lucha, como Bepsabe Espinal, como todas estas, María Cano, que podemos trabajar. Mara Gudelo, Entonces, Rosita no, Turizo. muchísimo. Rosita Turizo. A propósito, un saludo que estuvo especial acá. para Rosita. Y porque toda la familia sé que está escuchando el programa, y para el profesor Claro. Justiniano Turizo, gran compañero de clase, hombre, además, que es un gran profesor. Pero siga, porque tenía que aprovechar ese momento. No, y entonces, y ya te doy la palabra, Ángela, es conmemorar que los derechos que gozamos, otras las pelear. Entonces es tener memoria de que se han movilizado mundialmente las mujeres por un mismo hecho. Y eso no hay que celebrarlo, hay que conmemorarlo, Ángela. Sí, conmemorarlo y también reconocer que ese movimiento de mujeres ha permitido visibilizar un montón de cosas, visibilizar que hay estructuras de opresión patriarcales, y que eso es algo de lo que no teníamos conciencia en algún momento, que no reconocíamos algo como violencia, que no reconocíamos algo como opresión. Y O Ángela, peor, creíamos que eso era normal. Exacto, naturalizábamos Más un doloroso, montón de claro, que era conductas. normal. Y que finalmente el feminismo, además de exigir una inclusión y una no discriminación, exige replantearse y cuestionar la lógica de las sociedades. ¿Cómo estamos? O sea, no es solamente yo reclamo inclusión, sino que también quiero transformar ese sistema que no me permite incluirme en muchos escenarios. Y entonces es pensar el tema de las mujeres no solamente en las agendas nacionales, sino en las agendas internacionales, y no solamente en el discurso público, sino también las agendas políticas, y empezar entonces a replantearnos un montón de cosas. Y por eso hay que reconocer un 8 de marzo, por todas las luchas que se han dado y que se siguen dando y que no se agotan, y que creemos que ya están agotadas. No, hay un montón de cosas todavía por romper, esquemas por pulir, paradigmas que trascender, y es eso lo importante. Carlos, pero usted sí dejó saludar a su mamá, Dora. Sí, la ya, saludó? ya saludé a Marta Grisales, y gracias por todo. A Marta Grisales. Doña Marta, un saludo especialísimo, porque yo creo que tenemos aquí un buen ejemplo de lo que ha sido su lucha. Yo quería señalar un asunto. Obviamente es una conmemoración. ¿De dónde sale eso de la celebración? Incluso en ese sentido, lo de celebrar ha ido perdiendo con lo de conmemorar, porque las mujeres en la ciudad, en el departamento, en el país, en el mundo, han hecho notar de qué se trata. Eso de celebrar es un asunto de la sociedad capitalista, El folclorismo. que en torno a está desarrollando una serie de imágenes, y siempre... Y ahí de pronto hay un cierto progreso, entre comillas, un cierto desarrollo, siempre manipuló las mentes de todos. Entonces, claro, hombres y mujeres, felicítame, dame una flor, toma tus chocolates, hoy me voy a portar bien. Hoy tiene que ser toda la vida, ¿cierto? Tiene que ser toda la vida, y si no, negociemos y conversemos, se puede, no se puede, etcétera, ¿cierto? Pero eso es, ¿a qué tipo de sociedad y cuáles son las relaciones que priman? Y en esto de la sociedad líquida, en donde hay una obsolescencia absoluta para todo, es cómo vendemos y cómo mercantilizamos. Y eso incluso nos conecta con el asunto que es muy problemático. Discriminamos a las mujeres, en otra discusión, ¿cierto? Mientras las mujeres, y mientras mantengamos el asunto de la prostitución, las mujeres siempre serán una cosa de consumo, ¿cierto? Y esa es una imagen, por ejemplo, que evita trabajar el Estado. Incluso pues abrimos espacios que seguramente no vamos a acabar, pero es eso, sigue pendiente esa imagen de las mujeres ahí. Bueno, reconozcámosla igual, pero yo me puedo acostar y tengo la libertad de... No, ¿cómo reconozco yo que es que la mujer no la compro?
¿cierto? Ahí hay un asunto pesado, pero aquí todo se compra, ¿cierto? Y la sociedad sigue mirando eso y montándolo, y bueno, entonces para cualquier tipo de fecha nos va a montar la sociedad de consumo todo lo que quiera, los comerciantes, esto es cierto, y más organizados. Mire, no, con una cantidad de falacias y de mentiras, mire todo el lobby que hicieron frente al impuesto de las gaseosas. Entonces las gaseosas terminaron siendo más alimenticias que cualquier cosa. Y por eso no podían tener impuestos, ¿cierto? Mire el lobbying y eso mismo hacen frente a cualquier tipo de celebración inicialmente reivindicadora de derechos. Y Carlos plantea una cosa muy importante, es cómo el comercio vacía de contenido un día tan importante. Entonces lo vacía tanto de contenido que es mejor decirle a algunas mujeres que de pronto todavía no han llegado a la conciencia de género, es cómo no me dieron una flor, pero sería mejor, venga, respéteme mis derechos y después otro día me da la flor. Aprovechemos Dorita para que usted explique qué es eso de conciencia de género. La conciencia de género es tener el reconocimiento de una historia, porque si nosotros decimos 2017, pues Heidi en la pradera, todo está muy bien, súper chévere, pero no, es que ha pasado todo un tema de la lucha de los derechos. Tener conciencia de género es reconocer que otras todavía siguen aportando para esa igualdad en derechos y que es un tema de construcción que hay que construir. Entonces, si no tenemos ni conciencia de género ni conciencia histórica, difícilmente esto nos va a pasar por el cuerpo y muchas estarán pensando, esas feministas tan aburridoras, estas feministas como que no se les puede dar una flor, pues que nos den la flor, pero no el 8 de marzo. O sea, es mejor que nos la den cuando estemos conmemorando otro cierto de cosas, pero el 8 es de no naturalizar, digamos, todo ese tema de violencias, además con una simple rosa, ¿no? Y no tener conciencia de género significa, en el caso de las mujeres, olvidar la dolorosísima historia y presente de las mujeres en el mundo. Es que solo apenas el 28% de las mujeres en el mundo son tratadas con asomo de igualdad. El resto es absoluta subyugación, explotación, maltrato. Y si no hay conciencia de género, no hay sensibilización frente a esa tragedia humana en el mundo entero. Y ese es el gran problema, porque es que no estamos hablando únicamente de Colombia. Tal vez Colombia es uno de los países que está en la mitad entre lo que es lo retrógrado y lo futuro, estaríamos como en la mitad. Pero es que el 92% de los países en el mundo está en una actitud cavernaria todavía en el tratamiento de las mujeres. Y esa falta de conciencia de género hace precisamente que eso no se visibilice, que la gente no lo entienda. Pero me hacen una pregunta bien sencilla. ¿Qué espera el futuro de los derechos de la mujer? Yo voy a unos mensajes comerciales y ya regresamos. ¿Qué espera el futuro frente a los derechos de las mujeres? Frente a los derechos, no a las fiestas de las mujeres, sino a los derechos de las mujeres. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Usted está escuchando Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos con su programa Acción Pública en la conmemoración o celebración del Día de la Mujer. Nosotros hablamos aquí de la lucha por los derechos de la mujer y por eso es muy importante que usted, amable oyente, tenga muy claros esos conceptos. No es lo mismo celebrar, conmemorar o luchar por unos derechos, y por eso el objetivo de Acción Pública es ese. En la clase del domingo tratamos los temas con claridad y por eso invitamos a los mejores. Había quedado gravitando una pregunta, Dorita. Les iba a aportar una cifra adicional. En Sí. el índice de desigualdad de género que tiene la ONU, Colombia ocupa el puesto 92 de 150 países. Estamos en la mitad. Estamos Más o menos, más o menos. Pero estamos De puesto 192, 90, estamos 152, ocupamos el puesto 92. Bueno. Entonces Tercio todavía último, no hay 18. mucho por hacer y creo que es la propuesta que es de la alianza estamos trabajando. Bueno, ¿qué es la alianza? La alianza es un espacio donde estamos varias universidades, la Universidad Autónoma, la Universidad Remington, la Universidad Medellín, y se va a adherir la Claretiana y la Universidad CES y otras organizaciones de la sociedad civil como
Corporación Humana, Red Feminista Antimilitarista y la colectiva Justicia Mujer. ¿Qué es lo que pretendemos? Hacer un trabajo de litigio estratégico para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Pues para contextualizar un poco de qué es el litigio estratégico, también es llamado litigio de alto impacto como una estrategia que tiene varias maneras de concebirse, una como ejercicio del derecho y otra también como una manera de enseñar el derecho, rompiendo pues con esos esquemas tradicionales y formalistas de la enseñanza del derecho, que es complicado, pero que quiere integrar muchas disciplinas, y sobre todo lo más valioso del litigio es que pretende el ejercicio del derecho pues desde diferentes actores, o sea, juntarnos diferentes actores desde nuestras sensibilidades y pasiones a trabajar por unos temas que no solamente es litigar para el caso particular de, listo, mi cliente gana, entonces yo gano, sino cómo entonces ese espectro se amplía a una real trascendencia social. Entonces yo identifico las necesidades, el contexto de las personas con las que quiero trabajar para que realmente se genere un impacto, porque a veces lo dejamos sujeto a tal grado de generalización que pues la respuesta institucional va a ser ineficaz. Por eso se particulariza generando pues cuáles son sus necesidades, y a partir de eso se trabaja. Entonces el nombre es Alianza para el Trabajo de Litigio Estratégico en Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres. Casi no termino. Trabajo para el litigio estratégico en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Sí. Bueno, por lo menos ustedes no han caído en el problema del marketing de hacer los anuncios cortos y impactantes. Bueno, yo caigo un poquito cansado, lo que pasa es que bueno, pero es interesante. Muy bien. Entonces, objetivos, los derechos de las mujeres. Objetivos de esa alianza. Y declarar este año, lograr la declaración de crisis humanitaria por la inadecuada atención en violencia intrafamiliar en Medellín. Ahora sí, vamos a ese tema porque el tiempo se nos va agotando. Lo que pasa es que uno se va encarretando aquí, va uno conversando y entonces el tiempo pasa. Pero bueno, vamos a este problema de la violencia de género. ¿Cómo estamos en este momento frente a la violencia de género? Pero a ver, ¿violencia de género femenino o masculino? Violencia de género contra las mujeres es el tema que estamos trabajando. Perfecto. ¿Cómo estamos en ese aspecto en la ciudad de Medellín en este momento? Carlos Mario. Estamos graves, básicamente muy graves. Hay un concepto que es el de justicia de género, ¿cierto? Aquí sería la aplicación de los estándares comprometidos en derechos humanos nacional e internacionalmente para el goce y uso efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Cuando se involucra el asunto penal, por ejemplo, entonces vamos a encontrar que el tratamiento a este tipo de violencias es álgido, es muy problemático. Recientemente en la Fiscalía General de la Nación, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, estaban contándonos que en el CAVIV, el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, el número de carpetas, el número de casos que se ha entregado a cada fiscal, que hay 15 en el momento, ronda por el número de 1.360 y pico. Es posible para una fiscal con un asistente judicial, cuando tienen policía judicial para 2 o 3 despachos, que se pueda administrar justicia e intentar representar esos intereses de las víctimas conforme está establecido para la fiscalía. Entonces nos vemos de un lado en un obstáculo de orden estructural, que además se ve agravado por el asunto de las condiciones subjetivas de muchos funcionarios y funcionarias que, aunque las normas establecen que deben tener formación de género y muchas lo han hecho, al revés sigue manteniendo todos los patrones culturales, patriarcales, antimujeres en el ejercicio de su cargo, ¿cierto? En el ejercicio de sus labores y de sus funciones. ¿Qué significa eso? De entrada hay muchos problemas. ¿Cómo se resuelven después? Empezaríamos a enunciar una cantidad de obstáculos. Uno de los obstáculos que quiero señalar hoy también, bueno, no solamente en la Fiscalía, en el asunto de acceso a justicia, tiene que ver con las
aparentemente o inicialmente autoridades también administrativas que se relacionan con el asunto. Pero tiene que ver también con las decisiones de los jueces cada rato, porque los derechos de las mujeres, muy tangibles, muy directos, muy materiales, se ven afectados cuando se pone por encima la familia de una manera ambigua y acrítica, a predominar bajo una idea absolutamente conservadora. No sé si tenemos tiempo de desarrollarlo, pero puede que 1 o 2 días hagamos eso. Frente a la idea del feminicidio, que creímos que con la ley 1761 habíamos avanzado muchísimo, hay muchas fiscales y muchos jueces que todavía no reconocen y no tipifican de manera debidamente eso. Y bueno, y otro asunto pues con el que seguramente tendríamos muchas discusiones es aquello de la justicia premial. Para quienes representan víctimas, diciendo lo que dicen las víctimas, es básicamente ofensivo hablar de una justicia premial. Creo que puede reconocer beneficios, tratar de una manera distinta a las personas que están en causa, todo este tipo de cosas, pero no premiarlos y ahí hay una serie de cosas. Entonces, con la justicia premial, ¿cómo se tramita? Hay mucho que tejer en este sentido. Estamos muy graves en el asunto de justicia hacia las mujeres. Bien, sigue. No, y que hay un imaginario también y es, listo, nosotros y nosotras estamos trabajando el tema de violencia intrafamiliar, específicamente violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, y dicen, pero es que al hombre también lo maltratan. Perfecto, sí, estamos de acuerdo, pero digamos, retomando unas cifras incluso del informe de medicina legal, el 86.6% son mujeres afectadas por este tipo de violencia. Entonces trabajemos primero sobre esos picos que hay para poder entonces nivelar esos estándares y poder trabajar la violencia contra la mujer. En el 47.2% de los casos el presunto agresor es el compañero permanente y en el 29.3% pues es su ex compañero sentimental. Bueno, vamos a buscar la forma de hablar con la directora de producción para ubicar un programa para tratar únicamente el tema de violencia de género, sobre todo el proceso de violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar, todas las complejidades que eso tiene. Por ahora, como el tiempo se nos agota, futuro de los derechos de las mujeres. Futuro, hay que seguir insistiendo en la garantía y efectividad de esos derechos. Yo ahí plantearía que muchos de estos derechos, algunos vienen como acciones afirmativas, y recuerden que las acciones afirmativas desaparecen cuando se logre el objetivo. Entonces, cuando logremos la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, descansaríamos nosotras. Entonces, hasta que no logremos esa igualdad de derechos, hay que seguir insistiendo. Carlos Mario. Muy rápido, los hombres tenemos que tomar también conciencia y tenemos que adoptar comportamientos distintos, maneras distintas de relacionarnos con las mujeres, y eso requiere que cambiemos los imaginarios, que nosotros veamos ese asunto como un problema nuestro también. Ángela. Sí, yo soy muy soñadora, la verdad. Pues también iba a reiterar el tema de la unidad. Yo creo que si trabajamos juntos y si trabajamos juntas, pues el futuro del derecho de las mujeres sería distinto. Las exigencias podrían darse de parte y parte, y entonces esos cánones culturales se rompen. Bien, una rápida síntesis. Los derechos de la mujer son los derechos de todos los seres humanos. Y no tenemos por qué, digamos, demonizar esa lucha por la igualdad. La lucha por la igualdad tiene íncito el problema de poder, pero además es de sensibilidad humana y racional entender que si somos iguales no tiene sentido el enfrentamiento y la confrontación por la lucha de la igualdad. Carlos Mario, me preocupa es lo siguiente, no es que los hombres tengamos que entender, somos todos los seres humanos los que tenemos que entender la necesidad de esa igualdad. Pero tengo un invitado ya para terminar el programa, profesor Nelson Saray, buenos días. Sí, muy buenos días, doctor José Abad, ¿cómo está? Muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Bien, señor, muy contento de tenerlo a usted aquí en la sección del libro recomendado. Explíquele a los oyentes en qué consiste su obra. Muchas gracias. Mi obra, Procedimiento Penal Acusatorio, trata toda la estructura de la Ley 906 de 2004, las audiencias de imputación, acusación, audiencia preparatoria, juicio oral, y en la segunda edición hay un capítulo especial
dedicado al procedimiento especial abreviado y acusador privado. Entonces, doctor Nelson, si alguien, un profesional del derecho, un juez, un fiscal, un abogado, un ciudadano, un estudiante, quiere resolver alguna inquietud sobre el sistema penal acusatorio, ¿usted lo resuelve en su obra? Sí, ahí realmente tratan todos los problemas más relevantes del sistema acusatorio procesal penal en esta obra. Desde la audiencia de imputación, de los problemas más relevantes de la audiencia de imputación hasta los problemas del juicio oral. Algo que lo caracterice de los demás trabajos sobre el procedimiento penal acusatorio. Yo ya lo tengo aquí en mente porque he venido estudiando la obra, pero quiero que ustedes la digan a los oyentes. Algo que caracterice este trabajo. Ofrece soluciones prácticas a problemas diarios en el sistema acusatorio. O sea, no es especulativo, es para resolver problemas puntuales. El abogado litigante encontrará allí la solución, el fiscal la encontrará, el juez encontrará la solución, el abogado de víctimas encuentra la solución al problema puntual que tenga en alguna audiencia de imputación, preparatoria, juicio oral, etcétera. Bueno, sí, estamos de acuerdo, pero además yo le agrego algo, el apoyo jurisprudencial puntual también es muy importante. Sí, señor, sí, todo está debidamente documentado desde el punto de vista jurisprudencial y doctrinario. Bien, doctor Saray, ¿dónde? Pero dígale usted a los oyentes quién es usted, para ya no sonar de lambón. Muchas gracias. Ya. Yo soy abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas, fui defensor público cuando se inició con la Constitución del 91, suscribí 3 o 4 contratos con la Defensoría Pública, ingresé por concurso a la Fiscalía Local, luego por concurso a la rama judicial como juez penal de circuito, luego ingresé como procurador judicial 2 por un examen que convocó el profesor Bernal Cuellar, y desde el año 2006 me desempeño como magistrado en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Soy profesor universitario en posgrado y en maestría. Bueno, o sea que tenemos un gran autor con una gran obra. ¿Dónde pueden conseguir los oyentes y los interesados en este trabajo la obra? Muchas gracias. La obra se distribuye en mi oficina, en la nueva sede del Poblado, 4º piso, y en la editorial Ledger. El precio comercial es de 220.000 pesos, pero tiene un descuento por lanzamiento del 15%, es decir, que queda en 187.000 pesos. Perfecto. Bueno, nos place muchísimo presentar este trabajo como el libro recomendado en Acción Pública. Doctor Nelson, muchísimas gracias. A usted y a los oyentes, muchísimas gracias por estos momentos. Muy amable. Buen día, pues. Bien, amables oyentes, les queda claro, procedimiento penal, sistema acusatorio, Nelson Saray Botero, una obra bien importante, bien interesante. Bueno, nuestros invitados ya entendieron que el tema no se agotó, se nos agotó el tiempo. Últimas observaciones, cada uno de ustedes, antes de despedirse, y que le queden a los oyentes allá como grabados en piedra frente al tema de los derechos de las mujeres. Carlos, arranque usted. Existen muchos déficits de reconocimiento de derechos de las mujeres, muchas brechas que la sociedad colombiana, la sociedad antioqueña, en Medellín, con las instituciones y la sociedad civil, tenemos que entrar a satisfacer, a mejorar, a arreglar. La idea es generar igualdad, y para eso se requiere pasar siempre por la equidad. En ese sentido, los mecanismos de diferenciación social positiva, las acciones afirmativas son necesarios y tienen todo el valor. No dejo de quejarme mucho del tipo de reversiones que estamos teniendo, incluso a nivel municipal. La Secretaría de las Mujeres del municipio básicamente disminuyó su presupuesto en la mitad, y esas brechas de género no están solucionadas. Ángela. Pues yo hago una invitación es también a que se deje de estigmatizar tanto el concepto del feminismo. Yo creo que ese es un llamado importante que hacer para que finalmente todas las facultades, las exigencias de nosotras las mujeres puedan estar construidas sobre las libertades y no sobre la opresión. Bueno, Dorita, usted.
Usted que es la jefe. No. La clase con usted es sabrosa. Sí, bueno, siquiera. Espero que eso piensen varios. No, lo que quería plantear es que cuando estamos hablando de los derechos de las mujeres, estamos hablando de derechos humanos. Entonces, si estamos hablando de derechos humanos, tendríamos que tomar conciencia que ese tema nos importa a todos y a todas y que eliminar los estereotipos beneficia no solo a las mujeres, sino también a los hombres, porque ambos sufrimos de esas consecuencias del sistema patriarcal. A ver, Dora, envíale un mensaje a las mujeres sobre este tema que hemos tocado hoy. Vean. Algo de su alma. Usted me mencionó a su mamá, una gran luchadora. Bueno, yo no sé, algo de su alma. De mi alma es que nosotras somos muy valiosas, que es dejar de naturalizar violencias, que es hacer conciencia de que nosotras podemos hacer lo que nos da la gana con nuestra autonomía y que eso nos hace muy felices y libres, y al ser felices y libres hacemos un mundo feliz y libre, porque somos el 52% de la población mundial. O sea, derechos humanos, libertad, relaciones sociales, relaciones de poder, relaciones de intelectualidad, de preparación académica, relaciones laborales. Estamos en un plano de igualdad, así las mujeres sean en mayor número pues en la población mundial, pero estamos en relaciones de igualdad, y cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de sensibilidad humana, no tanto de estadísticas y cosas de esas, simplemente que usted, distinguida dama que nos está escuchando el programa, usted caballero que nos está escuchando en el programa, entienda que el problema de los derechos de las mujeres es un problema de derechos humanos, y en ese contexto debe mirarse y debe propender cada día por regalar una rosa, pero más que una rosa, una buena actitud hacia sus compañeras. No estoy en contra de las rosas, me parecen hermosas. A ver, Carlos, usted está aquí. Jorge Rojas tiene un poema, el poeta colombiano, donde dice que cada rato la espina está más cerca del corazón que de la rosa. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, mucho cuidado con eso. Pero lo más Sí, importante... es una metáfora muy bonita, porque finalmente es que los hombres están atentando contra la integridad y contra la vida de las mujeres, no necesariamente porque las maten, pero sí en la negación de su dignidad. Claro. Y eso es todo un atentado, ¿cierto? Entonces ahí está la espina, ojo con esas rosas. Ese es el problema de la espina y de la rosa. ¿Por qué? Porque es que el problema no es de ese simbolismo circunstancial y efímero, es de la perennidad en las acciones por el respeto a las mujeres, y no solo a las mujeres, sino a los semejantes. Por eso hablamos de derechos humanos. Ustedes, muchas gracias. Yo tengo que hablar de otro libro recomendado. ¿Se quieren despedir definitivamente ya o esperan que yo haga el libro recomendado? Perfecto, me gusta que me entiendan, porque es que el manejo de esto es muy complicado, y sobre todo porque me falta la productora, entonces me toca hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Hace falta el equipo, ¿no? Hace falta Hilda. Claro, hace falta Hilda y todos los que trabajan y nos ayudan en esto, hacen mucha falta, porque es que el trabajo en equipo es fundamental. Un libro recomendadísimo, supremamente importante, allá a los jueces y los fiscales y magistrados que nos escuchan, a los estudiantes en la Universidad Autónoma, a los profesores. Es el libro Jurisprudencia de la Corte Constitucional, extractos de sentencias de constitucionalidad, sentencias de tutelas y de unificación. Contiene un CD con sentencia completa, es decir, usted lee el extracto, pero al mismo tiempo tiene el CD para estudiar la sentencia completa. Comprende los años 2014 y 2015 y el primer semestre de 2016. Recompilador José Alejandro Gómez Orozco. José Alejandro Gómez Orozco. Este libro lo está editando, además, en una forma muy hermosa, Librería Jurídica Sánchez R. Limitada, que entre otras cosas es uno de nuestros patrocinadores, y la librería que edita los libros nuestros, que ya voy a hablar de los nuestros también. Pero este libro es muy recomendado, y yo lo recomiendo porque apenas salió al mercado el miércoles, me lo enviaron el jueves y tuve oportunidad de mirarlo, porque me gusta mucho, Dorita,
todo lo que tiene que ver con la constitucionalidad. A mí me parece que el derecho es constitución. Hay que constitucionalizar el derecho. El derecho es constitución, y el abogado que no estudie constitución, derecho constitucional, creo que está grave, y si no fundamenta su trabajo en todo ese universo maravilloso que es la constitución, es complicado. Este libro lo edita Librería Jurídica Sánchez R. Limitada. Usted puede llamar al 444-4498, se lo envían a domicilio y le hacen descuento como escucha de su programa Acción Pública. Librería Jurídica Sánchez, Corte Constitucional, Jurisprudencia. Y también recomendamos, que está próximo a salir al mercado, nuestro trabajo, Código Penal y Código de Procedimiento Penal, comentado y concordado también con las jurisprudencias de 2004 a 2016, no solo de la Corte Constitucional, sino de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Y también nuestro último trabajo, Manual Práctico del Sistema Penal Acusatorio. Carlos. No, que me tomo el atrevimiento de recomendar un video en YouTube que para el momento que vive el país todavía tiene una vigencia y una importancia muy grande. En la Feria del Libro de Bogotá del año pasado, Diana Uribe dictó una conferencia sobre los procesos de paz en el mundo. Nos caería muy bien a todos y todas las colombianas. Muy bueno ese aporte, sí, con Diana Uribe. Yo no pude... Cuando ella vino aquí a Medellín nos dejó con los crespos hechos, lamentablemente, no sé qué pasó, estábamos allá en el teatrico, llegó muy tarde y al final no dio la conferencia y nos tuvimos que salir porque queríamos escucharla precisamente sobre ese tema, sobre los acuerdos de paz en el mundo. Es un tema muy importante y claro que cae bien. Entonces, amables oyentes, también, libro recomendado, Manual Práctico del Sistema Penal Acusatorio. Es un manual, es una cartilla de coquito. También la consigue usted en el Librería Jurídica Sánchez R. Limitada, 444-4498 y tiene su descuento. Ahora sí, nuestros invitados se despiden. Carlos. Muchas gracias por estar presentes en el programa, que tengan buen día, buena semana y que logremos construir un mejor país con mejores relaciones entre hombres y mujeres y en general entre todos y todas. Ángela. Agradezco que se tomen el tiempo de escuchar el programa y que sigamos construyendo entonces un mejor país, una mejor sociedad entre todos. Muchas gracias. Gracias por escucharnos y que sea una apuesta la defensa de derechos humanos entre todos y todas. Bien, amables oyentes, repito la síntesis. El problema de género, que no es problema, es un problema de derechos humanos. En la medida en que visualicemos y nos sensibilicemos con los derechos humanos, no tendremos dificultad con la igualdad hombres y mujeres. Es muy importante que eso nos quede claro. Seres humanos hablando de derechos humanos para humanos. Esto no tiene misterio, esto es simple sensibilización. El próximo domingo con otro tema de trascendencia. Don Jairo, nuestro control, muchísimas gracias. A la compañera directora de producción, Hilda del Valle, muchísimas gracias. A todos ustedes, amables oyentes, yo les recuerdo simplemente, la única obligación que tenemos los seres humanos en este planeta es pasar sabroso. Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano.